¿Ya te inscribiste a la semana gratuita Conectar para Activar? He creado 4 clases a las que podrás tener acceso completamente gratis. Allí te enseño a activar la lengua que tu niño bilingüe ha dejado de hablar. Tu niño bilingüe habla muy bien la lengua del país donde viven, pero te has dado cuenta que no está hablando de manera activa el idioma de tu corazón, ese idioma que para ti es tan importante que mantenga porque es parte de tu propia identidad lingüística y cultural. ¿Ya no sabes qué estrategias usar sin caer en regaños y frustración? Entonces, únete ahora mismo a este desafío de 4 días donde podrás acceder a muchísima información valiosa, materiales, grupo de WhatsApp y ejercicios prácticos que te acercarán a tu meta. Te dejo toda la información en la descripción de este episodio y allí mismo encontrarás el link de inscripción. A mí me gusta hablar español. Ich spreche Deutsch. Bilingüismo consciente. Bilingüismo consciente. Esto es Bilingüismo Consciente, un podcast sobre bilingüismo infantil y crianza multilingüe. Mi nombre es Rebeca, soy lingüista y especialista en bilingüismo infantil. En este podcast te traigo la información basada en la ciencia, pero explicada de manera sencilla y sobre todo con muchos ejemplos prácticos para que puedas mantener tu idioma en casa. ¿Quieres aprender cómo criar niños en varias lenguas sin regaños ni obligación? Entonces quédate que te enseño a llevar un bilingüismo consciente. Lengua e identidad. ¿Tengo otra personalidad dependiendo de la lengua que hable? ¿Me siento diferente cuando hablo español, a cuando hablo alemán, a cuando hablo inglés? Este episodio no va a ser un episodio científico, a pesar de que en este tema hay mucha literatura y teorías lingüísticas que pueden explicar esto a profundidad. Sin embargo, mi propósito con este episodio del podcast es que sea inspiracional, que nos ponga a reflexionar acerca de nuestras propias lenguas, acerca de la importancia que éstas tienen en nuestras vidas y en la vida de nuestros niños. Quiero que este episodio abra tu mente y tu corazón para que puedas reflexionar y sobre todo para que puedas sentir lo que tus lenguas significan para ti. Y quisiera empezar leyéndoles un párrafo, un extracto de un libro que se llama Sprache und Sein, Lengua y Ser, escrito por Kübra Gemüsei, el cual dice así: ¿Quiénes somos en los idiomas que hablamos? Las personas que hablan 2 o más idiomas suelen informar que tienen una personalidad diferente en cada idioma. ¿Es esto posible? Con cada idioma que aprendemos adquirimos, como dice el proverbio checo, un alma nueva. Hablo, escribo y pienso en 3 lenguas. Siento en 4 idiomas. Mi velocidad al hablar, mi tono, mi estado emocional cambian de un idioma a otro. Escribo poemas en turco, rezo en turco lloro. Es el idioma cuyo sonido me era familiar incluso antes de nacer. El idioma en el que fui amada por mi madre, mi padre, mi familia. El idioma en el que amé por primera vez, pero también el idioma en el que aprendí a leer y a escribir. Sus palabras me conectaron con el mundo. Mi madre leía y escribía hasta altas horas de la noche. Hasta el día de hoy escribe poemas que disfrazan sus sentimientos, sus pensamientos, su dolor, ocultándolos y revelándolos al mismo tiempo. Leí mi primera novela en turco. Es el lenguaje que hasta el día de hoy es capaz de mover mi cuerpo y mi mente con tan solo pulsar unas cuantas teclas. Y ahora es el idioma en el que amo a mi hijo y lo presento al mundo. El turco es el idioma al que a veces escapo y sin embargo no puedo existir plenamente en él porque es un lugar romántico cuyos rincones y límites oscuros nunca he traspasado. Sigue la autora y dice: pronuncié con orgullo mis primeras palabras en alemán.
sentada en una silla de la cocina. Era el invierno antes de comenzar el preescolar. Coche, casa, árbol. El alemán debía ser mi lengua más importante y más completa. Me enseñaron e instruyeron en alemán. Había cosas buenas y malas, líneas rojas y notas al margen, lo mejor y lo peor. En este idioma me prohibían hablar mi lengua materna, a los que les parecía extraña, como yo. En alemán comencé a hablar rápido, solía hablar mucho más rápido y más apresurado. En el tiempo que me dieron traté de encajar lo más posible, contar, explicar, quería existir en este idioma con todo mi ser, realizarme en él y estar en él. Empujé contra los límites de este idioma. Me caí, me puse de pie, esta vez con un comienzo corriendo. Reboté contra sus paredes, tropecé con sus obstáculos, me levanté de nuevo, me cansé, me desplomé, me levanté una y otra vez. Bueno, a mí este casi que poema, porque lo veo como un escrito tan poético, tan hermoso, me llegó a lo profundo de mi corazón. Espero que a ustedes también, como esta autora se expresa en medio de sus líneas, se nota lo que siente y cómo desea encajar en sus lenguas y por otro lado lo importante que es para ella pues su lengua materna. Hubo otras partes donde habla el árabe, después donde habla el inglés, donde ya no seguí leyendo para que no se haga tan largo, pero quería compartir con ustedes esto. Hace un tiempo había grabado con mi hija un reel acerca de sus lenguas maternas y cómo ella usa sus lenguas o identifica sus lenguas en diferentes maneras y para diferentes contextos y cosas específicas. Así que escuchemos este audio de una, digamos, mini entrevista que le hice a mi hija cuando tenía 5 añitos. ¿Cuál lengua usas en el kinder? Alemán, ¿Cuál lengua usas con tu familia? español, ¿Cuál lengua usas con opa y oma? alemán, ¿Cuál lengua usas con tito y tita? español, ¿Cuál lengua usas más en verano en la playa? español, ¿Cuál lengua usas más en invierno en la nieve? alemán, ¿En cuál lengua te gusta más cantar? alemán, ¿En cuál lengua te gusta más bailar? español. ¿Y cuál es la lengua de tu corazón? Las dos porque soy bilingüe. ¿Te está gustando este episodio? Entonces puedes hacer una pausa, hacer una foto o screenshot y etiquetarme en Instagram como billykids_de porque me encantará saber que lo escuchaste y tu opinión al respecto. Además, esto podrá hacer que el podcast llegue a más familias que podrán beneficiarse de esta información. Ahora, volviendo al libro, cuando leía este capítulo del libro, se me salieron las lágrimas y me imaginé como si la que lo escribiera fuera mi hija, lo que para ella significaría, por ejemplo, el español. Y es que sin esa lengua ella no podría leer mis escritos, como decía la autora, leyendo los escritos de su mamá en su lengua materna, que era el turco. Entender mi amor de esa manera tan profunda, no podría entender mis dolores al 100%, mi historia y su historia. Imaginarme que mis hijos no tengan mi lengua materna es para mí algo muy doloroso. Sería realmente, la verdad, inimaginable es la palabra. O sea, trato de pensar cómo sería y tan siquiera lo puedo asimilar. Saber que no podrían conectar de manera tan profunda con sus raíces, vivir mi país como ellos lo viven, tener la relación que tienen con mi familia, es en realidad súper importante para mí. Porque a pesar de lo que se diga, la lengua siempre será el puente más esencial para conocer
a una cultura a profundidad. Y hoy te quiero preguntar a ti, ¿estás satisfecho o satisfecha con la adquisición de tu idioma que están llevando tus niños? ¿Sientes que puedes hacer más para enriquecer su lengua familiar? ¿O más bien estás preocupada o preocupado porque sientes que tu niño está olvidando tu lengua materna y esto te golpea emocionalmente? Déjame decirte que estos son los casos que yo vivo desde que trabajo con mi proyecto Billy Kids. Desde que creé esta plataforma he tenido a cientos de familias cada año que vienen con este tipo de problemas a mí. Yo veo el sufrimiento real en la cara de esos padres de familia que están viendo que sus hijos no están hablando sus lenguas, que por un lado ellos sienten la crítica de la sociedad a donde viven por hablar una lengua que es diferente a la lengua de la sociedad, y por otro lado tienen la crítica de su familia, por ejemplo, en su país de origen, que les dice cómo es posible que tus chiquitos no estén hablando nuestra lengua, no estén hablando español, por ejemplo, si es la única lengua que nosotros hablamos y la única lengua en que los podemos entender. Y esto es algo bastante doloroso para las familias, para esas mamás que están en medio de la espada y la pared realmente, porque la familia extendida, mamá o papá del país de origen del que vinimos, no saben lo difícil y retador que puede ser el transmitir nuestra lengua en un contexto donde absolutamente nadie más la habla. En mi caso personal, tengo la dicha de que mi marido habla español, habla con mis hijos español, se interesa por mi cultura, por mi país, pero en muchísimos de los casos que yo trato, sus esposos no tienen el español o no entienden la lengua del otro. Y por supuesto que esto puede llegar a ser todavía más complicado y por esta razón hay muchos niños que están quedándose sin su lengua materna, sin una de esas lenguas familiares, sin esa herencia lingüística que es tan importante y tan esencial en el desarrollo de esta identidad. Porque cuando yo veo a esta autora, leo esas palabras tan hermosas, cómo ella se expresa de sus lenguas, cada mundo que le ha abierto cada una de sus lenguas, el árabe, el turco, el alemán, el inglés. Es increíble ver esta mezcla, esta perspectiva o estas perspectivas diferentes del mundo que las lenguas le han abierto a ella. Déjame decirte que lo mejor que puedes hacer si estás en la situación de que tus chiquitos no están queriendo hablar una de sus lenguas, tú empezaste la crianza multilingüe de una manera motivada y de pronto te empiezas a ver en situaciones donde cambias muchísimo de lengua, a donde tú mismo ves que está siendo muy difícil transmitirla a pesar de que es tu primera lengua, a pesar de que es tu lengua materna. El vivir en un país extranjero, el hacerse padre o madre de familia fuera de nuestra casa, fuera de nuestra tierra, trae consigo muchísimas cosas que muchas veces no nos damos cuenta y que pueden llegar a impedir y a sabotear este proceso de transmisión de nuestra lengua. Entonces, déjame decirte que lo mejor que puedes hacer hoy es actuar, no dejar más tiempo pasar y empezar a trabajar en el desarrollo de esa lengua que tal vez se ha quedado atrás, que tu chiquito ha perdido la motivación de hablarla, que tu chiquito pues hasta ves que se le hace ya difícil pronunciar. Créeme que este tipo de casos son reversibles, es posible hacer algo y entre más pronto tú tomes conciencia acerca de esto y veas la importancia y lo indispensable que es actuar ya, vas a tener muchísimos más chances de que esto se revierta
y de que tus hijos tengan el chance de seguir cultivando esa lengua y esa cultura. Entonces, hoy quiero dejarte este mensaje para que no te des por vencida, porque tu lengua importa, tu cultura importa, tu relación y conexión con tu niño en tu propia lengua materna importa. Y lo mejor que podrás hacer es empezar a trabajar, como te digo. Si no te has inscrito todavía a la semana Conectar para Activar, te invito a que lo hagas hoy. Es una semana gratuita donde trabajaremos profundo en el multilingüismo de tus niños, especialmente en activar la lengua que los niños bilingües o multilingües han dejado de hablar. A este fenómeno se le llama bilingüismo o multilingüismo pasivo, es decir, los niños pueden entender sus lenguas, pero solo producen en una de ellas. Y en el caso particular de esta semana de Conectar para Activar, se trata de la lengua familiar, es decir, no de la lengua del medio social. No son familias recién llegadas a un lugar, a un país donde sus hijos no hablan la lengua del medio social o familias donde los niños apenas están aprendiendo la lengua del medio social. No, se trata de la lengua familiar que ha quedado rezagada, donde los niños hablan perfectamente el idioma del país a donde viven, pero les cuesta hablar muchísimo una de las lenguas familiares o todas las lenguas familiares. Recuerden que aquí estamos con familias que a veces tienen 2 lenguas minoritarias en casa, por ejemplo, y otra lengua extra fuera de casa. Entonces, si este es el caso de ustedes y esa lengua familiar ha quedado rezagada, entonces la semana Conectar para Activar es perfecta para ti. Lo único que debes hacer es irte al link que te dejo en el podcast, en la descripción, e ingresar tus datos. Al hacerlo, inmediatamente recibirás un email de confirmación. Te pido por favor que mires el spam o promociones porque a veces se va ahí. Y de una vez tendrás toda la información concreta de esta semana intensiva. Conectar para Activar tiene como meta primero lograr una conexión tuya con tu lengua para que después tú con tu niño puedan conectar en el idioma de tu corazón. Habrán 4 clases, cada una de las clases se va a abrir en días diferentes de la semana del 21 de octubre al 24 de octubre del 2024. Si estás escuchando esto en otro momento, bueno, pues ya pasó. Sin embargo, quiero que sepas que será en esa semana del 21 de octubre al 24 de octubre del 2024. Habrá 4 clases y cada clase tendrá un PDF, un workbook con ejercicios. Aparte de eso, van a tener la posibilidad de participar en nuestro grupo de WhatsApp, donde cada día va a haber un reto a realizar. Es decir, en este grupo de WhatsApp, si ustedes quieren tener los PDFs con los ejercicios, si ustedes quieren tener regalitos de materiales y cositas que yo voy a estar enviando durante esta semana Conectar para Activar, es importantísimo que se metan al grupo de WhatsApp porque ahí es a donde van a llegar todos los PDFs y los links con las clases y cada reto del día, ¿sí? Entonces, la persona que cumpla este reto, de todas las que participen, vamos a sacar a la persona que más sobresalió. Es decir, la que enseñó sus stories de cómo estaba haciendo las cosas, hizo el quiz y bueno, no voy a adelantar mucho más, pero la persona que cumplió con el reto, recuerden que es algo que yo sé que somos mamás y no va a ser algo fuera de este mundo súper difícil, ¿verdad? Pero que sí los haga meterse a ustedes en ese flow y decir, ok, voy a trabajar esta semana por el bilingüismo de mis hijos y voy a ver resultados, porque yo les puedo asegurar que con solo hacer un poquito, un par de pinceladas, ya ustedes empiezan a ver resultados en sus chiquitos. La persona ganadora de este reto va a recibir un paquete de bilingüismo para sus niños
con valor de más de 150 euros. Así que no se pierdan esa última clase, por ejemplo, que es ahí se va a decir el nombre de la persona, va a ser en vivo, o sea, va a ser todo una fiesta. Así que les recomiendo que vayan corriendo al link que está en la descripción de este episodio y que se apunten al desafío si están pasando por este tipo de circunstancias con sus chiquitos. Mil gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este podcast los haya motivado, que este episodio les haya llegado al corazón, que ustedes hayan podido reflexionar acerca de la importancia de sus lenguas y sobre todo la importancia que esas lenguas también tienen en sus chiquitos. Muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio de Bilingüismo Consciente.